con 1900 especies de aves. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad es un honor para mí dar inicio a este webinar que hemos titulado La apuesta de los derivados petroquímicos como fuente de desarrollo de los sectores productivos de alto impacto en el comercio exterior colombiano. Y definitivamente en un mundo que cada vez está más interconectado, el crecimiento dinámico del comercio exterior se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo económico de cualquier nación y pues claramente nuestro país no es la excepción. Hoy estamos reunidos aquí para analizar en detalle cómo los derivados petroquímicos pueden convertirse en un motor significativo de desarrollo de sectores productivos que son de alto impacto, tanto en el comercio exterior colombiano, pero específicamente en las exportaciones. Estos derivados no solo representan una oportunidad de crecimiento, sino también un camino claramente hacia la diversificación de nuestra economía y la generación de empleo, que es un tema muy importante. Voy a empezar dando algunos datos que pues sacamos de la encuesta anual de manufacturas del año 2021 y según esta encuesta, la producción generada por la industria petroquímica plástica representa primero el 17% de las empresas manufactureras del país, el 34% de la producción bruta nacional y el 24% del valor agregado de Colombia. Si nosotros nos vamos al departamento de Bolívar, solo el 3% de las empresas que hacen parte de esta industria, es decir, hay 36 empresas, digamos, digamos, que manufacturan productos petroquímicos plásticos en Bolívar. Solamente estas empresas generan el 4% de la producción nacional y el 3% del valor agregado del país. Si nosotros partimos de estos datos, hay dos razones por las cuales esta es una industria trascendental y con potencial. La primera es que claramente, como lo muestran los datos, las empresas que conforman la cadena productiva petroquímica plástica son en general las que más aportan al PIB nacional y regional. Y la segunda razón, que es una idea que vamos a desarrollar a lo largo de esta conversación, es que debido al amplio espectro de aplicación y el uso de la materia prima de esta industria, se ha identificado esta industria como uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo en términos no solamente, digamos, de crecimiento, sino de productividad, economía circular y pues claramente de comercio exterior. Para lograr el objetivo de este webinar en que estamos hoy, hemos invitado a 4 miembros que son bastante representativos de esta industria, que a través de sus vivencias, de sus experiencias y claramente de su visión de futuro, nos van a hablar de cuáles son las oportunidades que se presentan para fortalecer el comercio exterior colombiano y cuáles son esos retos que hay que superar para lograr. Así que me permito presentar a nuestros invitados de hoy. Están con nosotros Daniel Mitchell, que es el presidente ejecutivo de Acoplástico, el señor Amaury Cobo, que es miembro de la Junta Directiva del Grupo Darnel, Mauricio Silva, que es el director de Desarrollo de Negocios de Orbia Polymer Solutions de Vestoli, y teníamos, digamos, en la invitación como invitado al señor Walter Canova, que es el vicepresidente de Refinería de Procesos Industriales de Ecopetrol, que desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero tenemos un invitado de lujo, que es el señor Juan Diego Mejía, el presidente de Esencia, que también pues hace parte del grupo de Ecopetrol. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a explorar los desafíos y las oportunidades que enfrenta Colombia en este campo, así como cuáles son esas estrategias claves para maximizar el potencial de los derivados petroquímicos y plásticos en el entorno internacional. Realmente esperamos que este intercambio de ideas y experiencias nos brinden nuevas perspectivas y nos impulsen a desarrollar acciones concretas para que podamos promover el desarrollo sostenible y competitivo de nuestra economía. Una vez más, les damos la bienvenida a todos los que están acá y damos gracias, digamos, a ustedes por acompañarnos en esta importante conversación que fue convocada por Eventos Pro Colombia y por Pórtico Live, que es la plataforma de conocimiento del Grupo Puerto de Cartagena. Así que vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Y bueno, como yo trabajo en el tema de investigación y datos, voy a dar unos datos para introducir la primera pregunta y están relacionados con las exportaciones, digamos, en valores FOB de la industria petroquímica plástica, principalmente empecemos con los datos de Cartagena. Si miramos, digamos, los datos de exportaciones FOB tenemos, el total de las empresas que hacen parte del clúster petroquímico plástico, según los datos de Cámara de Comercio, son alrededor de 430 empresas, de las cuales 286 empresas exportaron en el 2023. El 80% de esas exportaciones FOB del clúster estuvo concentrado en solamente 6 empresas, 4 que exportan materia prima y solo 2 exportan productos procesados o con algún nivel de transformación o tecnología. Ahora, si miramos los datos, solamente la carga contenerizada y ya a nivel país tenemos la siguiente información.
797 empresas de la industria petroquímica plástica exportaron al menos un contenedor en el año 2023. En total, en el año 2023 se exportaron 137.000 contenedores, digamos que podemos considerar de la industria nacional petroquímica plástica, estando concentrado el 50% en solo 10 empresas, y si lo miramos en productos, el 70% solo en 12 partidas arancelarias, principalmente pues polímeros, insecticidas, jabones, tubos y algunos envases. Partiendo de estos datos, digamos, esta pregunta es general para todos. Desde hace muchos años hay una apuesta, digamos, nacional por la diversificación de la canasta exportadora pues, en Colombia. ¿Por qué consideran ustedes que deberíamos volcar la mirada hacia estos nuevos encadenamientos de derivados petroquímicos plásticos y moldearlos en un tejido empresarial que pueda agregar valor para responder a la demanda de nuevos mercados pues, en el entorno internacional? Vamos a responder en el siguiente orden. Primero Daniel, luego Juan Diego, luego Mauricio y cerramos esta primera ronda de preguntas con Amalia. Entonces, Daniel, bienvenido y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días para todos, para todas. Un saludo especial a los colegas de este panel, a Juan Diego, a Mauricio. Un saludo especial también, por supuesto, a todos los participantes y agradecer pues de nuevo al Grupo Puerto Cartagena y a ProColombia por esta invitación. Pues yo creo que esas cifras iniciales dan como unas primeras líneas frente a la respuesta alrededor de esta pregunta y parte un poco de la base que eh, ya existe un éxito exportador y en generación de empleo y de ingresos y de oportunidades en Colombia a partir de el sector petroquímico plástico. Yo me voy a referir específicamente a la cadena más de la línea del plástico, obviamente incluyendo el componente petroquímico y no tanto a los otros productos que parten de los procesos petroquímicos que conocemos y son también unos casos de éxito importantes, por ejemplo, el sector agroquímico, de farmacéuticos y demás. Entonces, si nos referimos exclusivamente a los materiales plásticos y a los productos plásticos, pues ya Colombia ha logrado, creo yo, un éxito bastante considerable y las posibilidades para que sea un éxito todavía más mayúsculo, pues son grandes y las debemos aprovechar. Cuando uno mira las exportaciones de los materiales plásticos y de los productos plásticos de Colombia, polipropileno, PVC, acá tenemos dos representantes grandes, productos plásticos también con el grupo Ahover. Hay años, depende un poco de los precios internacionales y demás, pero hay años que llegamos a cifras entre materiales y productos plásticos de alrededor de $2.000 millones. Este es un valor que es comparable a todas las exportaciones del sector de las flores, que el sector de las flores todos hemos escuchado muchas veces, que es tal vez uno de los casos de éxito más sonados de Colombia. El sector de materiales y productos plásticos ya es de ese tamaño en cuanto a sus exportaciones. ¿Y por qué vemos que el potencial es aún mayor? Y me concentro un poco en la categoría de los productos plásticos. Cuando uno mira los tipos de artículos que se fabrican con materiales plásticos, se da cuenta que están presentes en todo, prácticamente, en todo, prácticamente. Y si uno mira cuáles son como esos sectores modernos, sectores de vanguardia, industrias del presente también, pero muy industrias del futuro, encuentra muchos polímeros plásticos presentes. Por ejemplo, la salud, evidentemente es un sector de suprema importancia, envejecimiento de la población, vivimos una pandemia hace poco, la cantidad de productos fabricados con plástico que proveen a ese sector es una cosa impresionante. Los empaques de los farmacéuticos, las telas de los tapabocas y de la ropa quirúrgica, las bolsas de suero, bolsas de sangre, prótesis, los colchones, cualquier cantidad de elementos eh, que proveen esas condiciones sanitarias y de inocuidad para el sector de la salud son fabricados con bienes plásticos. También las nuevas tecnologías, los celulares, los computadores, los que tienen ahí al frente un computador o un celular, pues tienen una cantidad de componentes plásticos. Los equipos para la generación de energía tienen muchos elementos plásticos. Los equipos
o vehículos para el transporte terrestre aéreo, cada vez tienen más componentes que son fabricados con plásticos. La alimentación del mundo requiere empaques, requiere envases. Entonces, no quisiera alargarme mucho, pero para resumir un poco la respuesta, tenemos ya un éxito exportador de Colombia en este sector y unas oportunidades gigantescas dado el valor que tiene. Me refiero, como dije, exclusivamente al sector de los plásticos, al menos para esta respuesta, el material plástico en cualquier cantidad, yo diría prácticamente todas las industrias y sectores que hoy en día son esenciales y que en el futuro van a ser todavía más. Entonces cierro ahí para no alargarme mucho, más adelante de pronto complemento unos puntos adicionales que se me quedan por fuera. Juan Diego, ¿qué podrías comentarnos desde el grupo empresarial de Ecopetrol sobre las oportunidades que aquí se plantean? Estás en silencio. Perdón. Listo. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecer la invitación al puerto, a ProColombia, muchísimas gracias. Saludar a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto a mis compañeros aquí. A ver, yo quisiera como filosóficamente decir, pues, más que por qué deberíamos pensar en la industria petroquímica, plástica, como una fuente de exportaciones en el futuro, pues más bien la pregunta es ¿por qué no? O sea, es como obvio eh, que ese es el punto que debemos mirar y concentrarnos en el futuro. Y yo creo que hay tres puntos que me gustaría mencionar por lo cual es clave tener esa mirada, ¿no? El primero es el tema de la transición energética, ¿cierto? Siendo realistas, en muchas conferencias y artículos uno siempre lee que el futuro de los combustibles es la química y la petroquímica. Siendo una realidad, pues, que está ocurriendo en el mundo y además, pues, que claramente tenemos un lineamiento de esta transición energética, pues tenemos que darle una vida o una salida a todos estos productos que actualmente son combustibles y la salida es la petroquímica y la química. Entonces, ese es el futuro lógico que tenemos hacia adelante, ¿no? Y ya lo ha mencionado Daniel, y a medida que otras personas, que otros de los participantes del panel van respondiendo, pues entonces uno se queda con menos cosas que decir porque entonces queda en el peligro de repetir, pero hay una experiencia exportadora importante en Colombia de bienes petroquímicos y plásticos esencialmente. Colombia, Esencia, por ejemplo, como empresa del grupo, es el primer exportador de bienes manufactureros de Colombia, a pesar de que tiene el 75% pues, de presencia tradicionalmente en el mercado nacional. Pero también el grupo tiene una base exportadora y muy importante de otros productos aromáticos, bases alifáticas, asfalto. En el último año hemos tenido incrementos muy importantes en las exportaciones de asfalto. Arotar también es una materia importante petroquímica de diferentes mercados. Entonces, hay una base muy importante, hay una transición energética por delante que nos marca un camino, entonces es una muy buena razón para hacerlo. Y además creo que hay otro tema que se viene desarrollando muy importante, que es el tema de la economía circular, ¿no? Hay grandes oportunidades de exportación hacia el futuro y de desarrollo de esta industria en Colombia. Nosotros estamos inaugurando una planta de Tocancipá que ya está en operación de producto fabricado con bienes post consumo, ¿no? Y esta es una gran oportunidad y también estamos madurando nuestro proyecto de reciclaje químico. Entonces, aquí hay grandes oportunidades y creo que es una visión que refuerza mucho. Todo esto es muy enfocado con este tema de transición energética. Ahora, los productos petroquímicos son productos de mayor valor agregado, ¿no? Nosotros en el grupo también tenemos una base muy importante para el futuro. O sea, nosotros le suministramos materia prima a 1.500 empresas, muchas de ellas medianas y pequeñas, 1.500 empresas con más de 300.000 empleados que tienen y además es el 44% del PIB del sector. O sea, hay una base ya que existe, obviamente hay que desarrollarla y hacerla crecer, pero sobre esa base es muchísimo más fácil y más posible hacerlo. Y tú lo has mencionado, que sería el tercer punto por el cual debemos hacerlo, es el tema de la diversificación, ¿cierto? Seguimos dependiendo mucho de materias primas. Estos productos de mayor valor agregado, como son pues, la química, la química y el plástico, pues la vía que nos permiten
generar mayor valor. Y más que estos productos vienen creciendo a unas ratas muy, muy importantes, 3, 4%, y así se prevé por los próximos 20 años. Entonces, pues ahí está toda la oportunidad de poder hacerlo. Mauricio. Bien, bueno, yo creo que a mí me gustaría como resaltar tres temas particulares por los cuales creo que los encadenamientos de los derivados petroquímico plástico pues deben trabajar y deben fortalecerse. Estos el primero es por el impacto, el segundo es porque las condiciones están dadas y el tercero es porque hay una oportunidad presente. Entonces, cuando yo hablo de impacto, me refiero a que la industria petroquímica es una plataforma formidable para el crecimiento de la región, pues de la ciudad, la región y del país. Eh, Adicionalmente, pues en la medida en que nosotros avanzamos en cadenas productivas más complejas, pues se generan mejores empleos y más ingresos para el país. Estos empleos pues son empleos en general más calificados o empleos calificados, pero no solo en los temas productivos de calidad, sino también empleos de calidad en áreas administrativas y de venta, que pues hay gente que percibe más ingreso, eso genera un factor, diría yo, multiplicador para la economía, porque con más ingreso pues se genera más demanda agregada y termina impactando no solo los sectores de petroquímico y plástico, sino otros sectores más enfocados en el consumo también. Pues cuando hablo del tema de que las condiciones están dadas, me refiero a que tenemos la refinería con tecnología de punta, tenemos empresas petroquímicas que desarrollan productos, resinas de altísima calidad que pueden competir en cualquier mercado a nivel mundial, en cualquier mercado a nivel mundial. Y tenemos también las empresas plásticas nacionales y multinacionales con tecnología de punta que también tienen productos que tienen la posibilidad de competir a nivel mundial. Entonces, digamos que está todo dado para poder desarrollar esa cadena de una forma digamos, más fuerte. Y finalmente, cuando hablo de la oportunidad, me refiero a que la demanda mundial de los plásticos y de los derivados de petroquímicos crece o está respaldada por la evolución de las megatendencias a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, megatendencias como el aumento de la urbanización, como la densificación de las ciudades, tendencias demográficas de crecimiento mundial, el aumento del ingreso promedio de la gente año a año, pues todas esas son megatendencias que terminan impulsando el consumo de los derivados de la industria petroquímica y de plásticos y básicamente pues en sectores como tú ya lo habías nombrado, en construcción, o Daniel, en empaque de alimentos, en transporte de datos y energía, en sector médico. Entonces, digamos, estamos conjugando como en la ciudad y en la región lo que decía al principio, estamos conjugando que es algo que va a tener impacto. Segundo, que tenemos las condiciones para poder hacerlo. Y tercero, vamos a tener, digamos, existen todas las oportunidades de mercado para capitalizarlo. Gracias a Mauri para cerrar esta primera ronda de preguntas. Bueno, buenos días a todos. Juan Diego, Mauricio, Daniel, al Puerto y a Procolombia, Natalia, Julie, por también habernos invitado a un tema que hoy es de trascendental importancia para Cartagena y para Colombia, que es el tema del sector petroquímico plástico. Como lo decía Juan Diego, estamos en una etapa de transición y cuando surgen amenazas, surgen también oportunidades. No, o sea, definitivamente hoy en día a nivel mundial, no solamente en Colombia, el plástico está amenazado. Está amenazado porque ha sido un malentendido, siendo el plástico el mejor amigo nuestro, que se va a quedar, espero yo, por muchísimos años más, siendo un producto mucho mejor, que genera una menor huella de carbono que el cartón, por ejemplo, y por sustitutos, se ha malentendido porque no hay esa cultura del reciclaje. Entonces yo sí quería, pues antes de iniciar la reunión, defender
a este sector que mucho empleo que genera. En Colombia son 220.000 empleados entre directos e indirectos, y ni se diga lo que es el impacto para Cartagena. Ahover inició con 30 empleos, hoy tenemos más de 3.000 en Cartagena, generando lo que es empleo y desarrollo para la región, a ver si acabamos con la pobreza. Entonces, aquí en este sector sí tenemos que volcar la mirada porque va a haber muchísimas oportunidades. Precisamente todo este tema de economía circular al cual estamos todos comprometidos en el sector industrial, va a exigir una serie de jugadores en la cadena de aprovechamiento y de encadenamiento, porque necesitamos reforzar todo el reciclaje. Entonces van a salir muchísimos recicladores, empresas de limpieza en Cartagena, y precisamente pues para aprovechar y darle el cierre del ciclo de vida al producto, ya sea en la misma refinería, en las cementeras, en las vías y en la misma industria plástica. Entonces, hay una oportunidad muy grande, hay que volcar los ojos hacia el sector. Va a salir mucho producto plástico nuevo, nuevas formulaciones, material con postconsumo. Hoy en día existe un mercado grandísimo a nivel mundial en donde todo el mundo quiere ver material postconsumo insertado en la molécula original del polímero. Entonces, esa sería una gran oportunidad que se tiene en esos dos sectores, toda la parte de reciclaje y nuevos productos con mejores tecnologías, más amigables al medio ambiente. Y por el otro lado está la ventaja de Cartagena como ciudad, que hace que al combinar una industria pesada, petroquímica, sector plástico, bondades de la ciudad, nosotros podamos decir que, hey, miren a Cartagena, miremos a la industria en general de Cartagena, porque aquí tenemos las oportunidades, tenemos muy buena mano de obra, la gente muy buena, muy capaz, eficiencias, todo está listo para seguir creciendo en este sector. Muchas gracias, Mauri. Bueno, lo primero que nos queda claros a todos es que las oportunidades para, a través de una industria como esta, de diversificar las exportaciones son todas. Me quedo con algunos mensajes de las oportunidades que trae la economía circular para diversificar exportaciones, las oportunidades que se generan porque, digamos, es una industria que está presente prácticamente en la vida diaria de todas las personas y adicionalmente porque también hace parte del desarrollo futuro de la humanidad y en la medida en que las empresas que están dentro de esta industria se preparen para ese futuro que, como decía Mauricio, las nuestras están bastante bien preparadas con mucha tecnología e innovación, pues vamos a poder, digamos, atender esa demanda internacional. Yo quisiera entrar ahorita un poco en el tema de encadenamiento. Ya escuchamos a Juan Diego y a Mauri hablarnos un poco de esto y pues todos sabemos que cualquier industria exitosa, digamos, logra sus objetivos si puede desarrollar procesos que creen vínculos entre esas empresas que componen diferentes etapas o eslabones del proceso productivo, y eso es lo que hace que sean más competitivas y que logren insertarse en más mercados. Como han ustedes comentado a través de algunos ejemplos, la industria petroquímico-plástica es por excelencia una muestra de la potencia de todos esos encadenamientos. Pero nosotros, digamos, como colombianos del día a día, solemos quedarnos con la idea de que es el petróleo o la refinería o la fabricación petroquímica plástica básica lo que hace parte de esta industria. O sea, si nosotros miramos los ejemplos que nos han dado, la cadena es impresionantemente amplia. Así como están productos básicos, están los productos con alto nivel de transformación, como empaques, películas, bolsas, bueno, pistos, mangueras, tuberías, tapas, pero ya nos han dado una cantidad de ejemplos y podríamos hacer una larga lista de productos pues, que se usan para no solamente, digamos, para industrias como la médica que nos comentaba Daniel, sino para una infinidad de industrias y para la vida diaria. Adicionalmente, están las industrias complementarias que prestan servicios de soporte a estas industrias principales, están creando verdaderos clústeres. En el caso de Cartagena, por ejemplo, que comentaba Mauri, la Cámara de Comercio tiene un clúster, pues coordina un clúster petroquímico plástico que comprende cerca de 430 empresas. Y con estos datos, digamos, pensando en el clúster de Cartagena, quisiera empezar con Juan Diego haciendo la siguiente reflexión. Nosotros tenemos sobre Cartagena refinación y pues fabricación de sustancias de productos químicos que representan más o menos el 70% de la producción bruta del departamento. Si nosotros avanzamos en este primer eslabón de la cadena, que es la fabricación para exportación de materias primas y productos refinados, ¿cuál consideras tú que es el paso siguiente que debía dar la ciudad y el departamento
¿Y qué beneficio tendríamos en el desarrollo de nuevos encadenamientos desde la visión del grupo empresarial de Ecopetrol? Bueno, gracias. Creo que, o sea, uno de los problemas tradicionales, digamos, del desarrollo de la industria química, petroquímica en general, ha sido la disponibilidad, pues, de materias primas. Entonces, uno diría que el paso siguiente, digamos, de los más claves hacia adelante es poder tener esa disponibilidad de materia prima. Entonces, el grupo Ecopetrol ha venido evaluando a través de los años, digamos, diferentes proyectos y hacia el futuro, pues, digamos, hay un plan, estamos en el proceso de desarrollar un plan y una estrategia de crecimiento en este tema de la petroquímica. Y obviamente pensamos que es un tema estratégico para el país hacia el futuro y más, pues teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar ahora, de que estamos en una transición energética. Entonces, hay varios proyectos que están primero la estrategia y segundo, varios proyectos que están en etapa de maduración. Creo que uno de los más importantes en la refinería, y ya que hablamos de Cartagena, en la refinería aquí de Cartagena, estamos madurando un proyecto para la producción de productos aromáticos. Estos aromáticos es una base muy importante de la industria química, petroquímica y plástica, ya que es materia prima de estas industrias. Entonces, ese proyecto hacia el futuro, pues puede ser parte de ese paso que tenemos que dar para fortalecer todos estos encadenamientos. Creo que otro punto muy importante para el tema es el tema, yo quiero, porque soy fanático y porque creo realmente en el tema de la economía circular, pues el otro paso muy importante es fortalecer todas estas cadenas de suministro de productos post-consumo. Actualmente, pues en Colombia hay muchas limitantes a nivel de legislación y etcétera que tenemos que romperla, pero nosotros como grupo y como esencia y además toda la base de empresas del sector plástico en Colombia estamos trabajando fuertemente sobre ello en el fortalecimiento de todas estas cadenas. Entonces, ese paso es muy, muy, muy importante. Y no solamente por lo que resulta en un desarrollo futuro de industria, sino por el impacto social que tiene la economía circular. Una gran cantidad de población vulnerable depende actualmente de este tipo de productos y forma de una oportunidad de mejorar su calidad de vida es que podamos desarrollar, digamos, este sector hacia el futuro. Entonces, yo diría que estos son los temas como en primer lugar para poner sobre la mesa. Gracias, Juan Diego. Bueno, ahora, si miramos de manera específica a la industria del plástico, el margen de acción de esta industria, como comentaba Daniel, va mucho más allá de la producción de plásticos básicos. Ustedes agrupan caucho, industrias de pintura, de tintas, hasta impresión 3D, con mucha innovación y tecnología, que nos da una visión mucho más amplia de nuevos sectores productivos de alto impacto que requieren además transformación tecnológica, como lo veníamos diciendo. También, digamos, como cartageneros pues ubicados en el puerto de Cartagena, sabemos que Bogotá es muy fuerte en la producción nacional de la industria plástica y que agrupa unos clústeres también bien importantes. Así que, Daniel, te pregunto, ¿qué crees tú que necesitamos para impulsar, digamos, que estas industrias se ubiquen en el departamento de Bolívar e incrementen las exportaciones desde nuestro departamento, pues claramente desde el puerto de Cartagena? Gracias. Pues yo creo que eso es algo que ya se ha venido dando de cierta manera. Eh, Hemos tenido pues relocalización de varias plantas transformadoras del plástico hacia Cartagena. Diría yo, pues principalmente por temas logísticos, son empresas pues que están, digamos que, apostándole a los mercados de exportación y ven en esa región, pues digamos que una mayor competitividad de cara a los mercados internacionales. Entonces, hace algo que sin duda hemos visto en los últimos años en las empresas. Ahora, ¿cómo, pasando a esa segunda parte de la pregunta sobre cómo hacer para potencializar aún más esa cultura exportadora en este sector? Pues yo diría que hay como dos elementos. Por un lado, un componente más transversal, pues que tal vez aplicaría a todas las empresas, independientemente del producto que fabrican
o de la ubicación en la cual se encuentran, y son básicamente las condiciones de competitividad para conquistar esos mercados internacionales. Eso es un esfuerzo, digamos que colectivo dentro del Estado, el gobierno nacional, las autoridades locales y las mismas empresas. Eso tiene que ver pues con todo lo que pueda afectar la competitividad de los productos y las empresas en los mercados internacionales, temas logísticos, temas de infraestructura, temas energéticos, tributarios, laborales, entre muchos otros. Y como digo, pues esa es digamos que una apuesta a país que debe velar porque todo el entorno de competitividad de las empresas presente unas condiciones que les dé unas buenas oportunidades en los mercados internacionales, y desde el punto de vista de las empresas, pues esa cultura de exportación, de salir a buscar esas oportunidades, creo que también lo tenemos que resaltar. Colombia, pues el sector petroquímico plástico, digamos que tiene una cultura exportadora importante, pero Colombia como país en promedio, si uno mira las exportaciones como porcentaje del PIB o per cápita o como se quiera medir, pues es bastante bajo incluso si compara con países de similares características. Entonces eso es como un elemento transversal que aplica a todos. Ya hay que mirar entonces los elementos más verticales, como lo decía al inicio y como lo han sustentado también Juan Diego, Amaury y Mauricio, pues el sector del plástico es muy diverso. Entonces, pues digamos que las oportunidades y potencialidades en las exportaciones también dependen mucho de qué está fabricando la empresa. Dicho eso, pues creo que hay grandes oportunidades en muchos frentes. En el frente de sostenibilidad, como lo mencionaba a Mauri, también Juan Diego y Mauricio, creo que nos plantea oportunidades interesantes, productos fabricados a partir de la economía circular, productos fabricados por empresas que, por ejemplo, son o están avanzando hacia ser carbono neutro. Eso nos diferencia mucho y Colombia tiene un potencial muy interesante en esos frentes, tanto en circularidad como en efecto en huella de carbono. Y eso cada vez está siendo más valorado en todo el mundo, en los diferentes mercados internacionales. También hay unas oportunidades muy interesantes, por ejemplo, en lo que se deriva del nearshoring, la dependencia menor de Estados Unidos y otros mercados en los productos de Asia, y una mayor concentración de las importaciones, por ejemplo, de Estados Unidos de bienes de la misma región de América, pues se deriva en unas oportunidades interesantes, por ejemplo, autopartes, por ejemplo, partes de electrodomésticos, partes de nevera, incluso en el mundo de los empaques, en el mundo de la salud. Hay una gran cantidad de oportunidades que se pueden dar ahí, y lo que tanto aprovechemos esas oportunidades, pues dependerá también, como lo mencionaba al principio, de las condiciones de competitividad para llegar a esos mercados, pero también salir a buscarlos, salir a buscar los clientes en Estados Unidos, salir a buscar tal vez clientes en México para proveer partes para productos que luego se exportan a Estados Unidos. Ahí vemos unas potencialidades también bien interesantes. Y luego, como lo mencionaba al principio, cuáles son esas industrias pues que vienen creciendo, que tienen, digamos que un futuro importante, y cómo Colombia se puede ir ubicando en ese segmento. Y retomando un poco el punto de Amaury, yo creo que Colombia tiene una industria plástica, una cadena productiva plástica muy competitiva. Hacemos productos de muy buena calidad. Es uno de los países que más rápido ha empezado a hacer inversiones y esfuerzos en economía circular y en soluciones de sostenibilidad. Y es una industria pues que le ha aportado mucho al país, y de cara al futuro lo podrá hacer incluso más. Qué tanto lo haga dependerá mucho de, pues no solamente cómo se sigue desarrollando el mercado interno, sino también cómo empieza a conquistar también los mercados internacionales, donde ya hay casos muy interesantes, casos de, no sé, exportación de telas vinílicas, exportación de empaques, exportación incluso de tubería, de diferentes productos que ya están llegando al mundo. Como decía al principio, hemos llegado a años con más de 2.000 millones de dólares en exportaciones entre materiales y productos, pero yo veo que eso lo podríamos incluso duplicar o más. Gracias. Sí, creo que acá hay un reto también importante de cómo escalar, ¿no? Cómo hacer que esos casos de éxito y esas experiencias positivas se puedan escalar a más empresas, y pues eso está también muy relacionado con el tema de cómo somos transversalmente más competitivos, como tú lo mencionas.
Y a Mauri, en línea con esta pregunta que le hicimos a Daniel, hablemos un poquito el grupo de Arnel. Sabemos que Arnel ha implementado una estrategia muy interesante, una estrategia de diversificación en el desarrollo de varias líneas de negocio que van desde estructuras para construcción, techos, empaques para alimentos, pero también ha implementado una estrategia de expansión geográfica de su producción, ¿cierto? Ubicándose no solamente en Colombia, sino en distintos continentes. Pero si nos centramos en Colombia y específicamente pues en nuestra bahía de Cartagena, sabemos que aquí en esta bahía confluyen dos actividades importantes que aportan competitividad a la industria. La primera pues claramente es la presencia de la refinería, que le ha permitido a la industria tener una materia prima amplia a disposición. Y la segunda es que cuenta con una infraestructura portuaria y logística altamente eficiente y altamente conectada con el resto del mundo. Entonces, digamos que partiendo de esa ventaja que implica tener al mismo tiempo un clúster petroquímico plástico muy bien desarrollado y un clúster logístico marítimo y portuario para el comercio, ¿cómo hacemos para aumentar el nivel de productos de mayor complejidad y mayor tecnología exportándose desde nuestra ciudad? Bueno, antes de contestarte esa pregunta también, me gustaría comentar la solicitud que le hiciste a Daniel de cómo podríamos nosotros en Cartagena traer más industria. Te digo dos vivencias. Una, con las fábricas que tenemos allá en Brasil. Cuando tú vas a Brasil, a una ciudad por pequeña que sea, hay un secretario de industria, que es la persona que te atiende, como un Invest por Cartagena acá, pero de una vez se le muestran cuáles son los incentivos que tiene el gobierno para que la persona se asiente ahí y no en la ciudad vecina. En ese orden de ideas, hay que proponerle a la alcaldía desempolvar ese proyecto que se hizo hace más de 10 años y que a lo mejor todavía está vivo, que es el que incentiva tributariamente ya sea la relocalización industrial dentro de Colombia o las empresas que queramos nosotros incentivar a través de una exención de impuestos a corto plazo. ¿Ok? Entonces, eso existe, habría que otra vez en el clúster petroquímico plástico del cual nosotros hacemos también parte, proponer esa propuesta a ver qué se analiza, a ver qué se puede hacer. Por el otro lado, para llegar a productos de alta complejidad y tecnología, lo primero que nosotros necesitamos en Colombia y en Cartagena y en toda la costa es cambiar el chip de la energía. Hoy para tú hacer productos complejos, altamente tecnológicos, necesitas mucha automatización, componentes electrónicos muy sofisticados y con la calidad de la energía que se tiene en Colombia, se tienen fallas en estos equipos permanentemente. Entonces, uno de los temas que siempre hemos dicho en los foros industriales, gremiales, etcétera, mejoremos la confiabilidad y la calidad del servicio de energía. Ahora todo el mundo está pendiente de la tarifa, que es otro componente a nivel de competitividad de la industria, pero en el tema de calidad es fundamental. El otro tema para llegar a esa complejidad tecnológica es inteligencia artificial, ya la gente la está usando, los profesionales a nivel mundial también la están usando, los estudiantes. Entonces, hay dos formas, hay que entregarle a la industria eh, toda la infraestructura y lo que necesite para que sea competitiva y que por el otro lado la industria se vuelva competitiva per se, ya sea con incentivos del Departamento de Ciencia y Tecnología, ambientales que existen hoy en día en Colombia. Y por último, yo te diría movilidad. Nosotros, Cartagena es una de las ciudades mejor conectadas en el planeta, pero para llegar de Mamonal al centro, o a cualquier barrio de esta ciudad, se necesitan horas. Entonces, sí, yo le pediría al alcalde que desenvolve y acelere todo lo que es la expansión del corredor de carga, la avenida Quinta de Manga, todo eso que estuvo en papeles planeados y que no se ha movido pues ni un céntimo hacia adelante. Entonces, esa es otra también otro factor de competitividad de las empresas hacia el puerto, precisamente porque muchas veces no se puede llegar al puerto. Entonces, yo te diría de que todos esos temas son importantísimos y que la ciudad se vuelque también a un tema repetido 1000 veces, que es el canal del dique, porque nosotros las empresas del sector petroquímico plástico, sin bahía, no hacemos nada. Pero ahí vamos, llevamos más de 20 años en ese proyecto
Yo fui parte de la primera junta del Canal del Dique, bueno, y todavía preocupados por el Canal del Dique. Ni les digo hace cuánto, a Mauricio no le puedo decir eso, pero bueno, eso es lo que yo veo así en temas muy concreticos que necesita la industria cartagenera. Gracias. Definitivamente el trabajo conjunto con el gobierno local y nacional aquí es primordial para hacer que Cartagena, como bien lo menciona a Mauri, no solamente sea competitiva desde su parte petroquímica y portuaria, sino que toda esa cadena que rodea el proceso logístico de exportar pues sea también competitiva. Y Mauricio, hablando un poco de este mismo tema de la reubicación y la relocalización de empresas sobre Cartagena y sobre Bolívar, digamos que Bestolita ha desarrollado muchas líneas de negocio basadas pues, en la industria que estamos hablando, tuberías para construcción de edificaciones, químicos, elementos de aseo, alimentos textiles, digamos que es muy diverso, ¿no? ¿Qué crees tú, digamos, además de lo que ya ha mencionado a Mauri, hace falta para que Cartagena pueda consolidarse como ese gran clúster de derivados petroquímicos del Gran Caribe? Digamos, aquí no me refiero solamente a Colombia, sino a nivel internacional y ser un hub de manufacturas para distribuir en la región de Latinoamérica, en Estados Unidos, Asia, en otros países. O sea, ¿qué necesitamos para consolidarnos como un potente hub a nivel internacional? Mira, yo creo que sobre el tema de la localización, pues no lo voy a comentar porque ya lo han comentado, pero creo que hay algo interesante y que se puede trabajar previo a la relocalización y tiene que ver con un desarrollo de infraestructura que verdaderamente conecte a los otros centros productivos del país con la ciudad. Me refiero a infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, infraestructura fluvial, que permita reducir los costos de transportar producto terminado para exportación desde otros centros productivos como Medellín, como Bogotá, hacia el puerto de Cartagena. Ese creo yo que podría ser también, digamos, un tema interesante a trabajar para nosotros, y cuando digo para nosotros hablo en Colombia. El transporte de 1.000 kilómetros de un producto es tremendamente costoso comparado con otros países del mundo. Obviamente nuestra geografía no ayuda, pero yo creo que si pudiéramos trabajar en la conectividad de los centros productivos con el puerto de Cartagena, por supuesto que eso ayudaría mucho a consolidar a Cartagena, digamos, seguir consolidando a Cartagena como un puerto de exportación. Por supuesto, el puerto tiene que invertir en una infraestructura, en aumentar su capacidad de exportación, en tecnificación, ya lo dijeron, ya lo comentaron, desde analítica de datos en el tema logístico hasta uso de inteligencia artificial en los procesos logísticos. Creo también que, y lo comentaba al principio, el tema de la formación y la capacitación de las personas es súper importante. La industria petroquímica y la industria de plástico necesita capacitado, personal capacitado a todo nivel, como lo comenté en la primera respuesta. Eso hay que trabajarlo, digamos, el gobierno local puede trabajar fuertemente en el desarrollo de capacitación para que cuando las industrias lleguen a Cartagena, pues tengan gente que puedan contratar, ¿no? Tengan gente capacitada, gente con las competencias para poder desenvolverse exitosamente de una forma rápida dentro de la industria. Pero pues para eso tiene que haber un trabajo articulado, por supuesto, entre el sector público y privado. Eh, y específicamente en el desarrollo del capital humano local, enfocado en la industria. Eh, el tema de sostenibilidad, las industrias tienen que seguir trabajando en sustentabilidad. Juan Diego ya lo dijo, Amaury también. Si quieren poder llegar a mercados más, por decirlo, más complejos. O sea, hoy en día, si tú quieres entrar a Europa, tienes que cumplir un montón de regulaciones en sustentabilidad. Si no, pues tú puedes tener el mejor producto y el más barato, pero no vas a entrar porque no cumples. Y Europa, por ejemplo, que es uno de los mercados más complejos en ese sentido,
cada vez está trabajando más en desarrollar o en exigir condiciones para los productos que se importan a la región. Es una región digamos, de alto valor, por decirlo así, donde uno desearía poder exportar mucho más producto. Entonces, creo que en esos temas también la sustentabilidad, por supuesto, es clave para que las empresas se desarrollen mejor o tengan acceso a mercados, sobre todo a mercados más complejos y mercados de mucho más valor. Totalmente de acuerdo. Si miramos y, digamos, ponemos unas palabras clave en lo que ustedes han mencionado, pues claramente se necesita como un trabajo en procesos, tecnologías, gente, infraestructura, digamos que es alrededor de todo lo que implica tener no solamente una industria competitiva, que ya ustedes nos han contado que vamos muy bien en ese camino, sino también un entorno que rodee esa industria que sea competitivo desde digamos, desde la parte humana, desde la parte de infraestructura y también desde la parte, digamos, de innovación y tecnología. Y pues claramente eso nos queda como una tarea no solamente del sector privado, sino también de esos gobiernos que rodeen al sector privado en este sentido. Eh, lo que yo observaba acá es que definitivamente las oportunidades están y la industria, digamos, está apostando muchísimo digamos, liderar ese crecimiento del comercio exterior para exportar más. Puede ser, digamos, de lo que han mencionado a través de especializándose esta industria en ciertos productos o abriendo nuevos mercados, como están mencionando o como mencionó justo en este momento Mauricio, o nuevos destinos o nuevas tecnologías, digamos, apoyándonos en inteligencia artificial y todo lo demás. Pero lo cierto es que quedarnos como estamos no es una opción y pues nosotros a través de esta industria podemos lograr muchos objetivos de índole nacional si trabajamos conjuntamente por ello. Ahora ya para cerrar, hay un tema que no podemos dejar de mencionar, que ya ustedes lo han comentado a través de cuando hablan de economía circular, cuando acaba pues, de mencionar Mauricio, el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? No es solamente exportar más, ¿no? Que el objetivo no puede ser aumentar ese volumen o ese numerito de exportaciones FOB o de contenedores exportados, ni de diversificar exportaciones, que pues ya lo conversamos, es hacerlo con esa conciencia del impacto que esto genera en el medio ambiente, ya hablamos hemos hablado de transición energética, en el entorno social a través de la economía circular, pero también en el entorno económico en el que sus empresas se desarrollan. Hemos visto que esta es una industria que está bastante comprometida con la sostenibilidad, así que yo les pido ya para hacer pues el cierre de esta conversación, que en 2 a 3 minutos cada uno mencione cuáles son los retos que se tienen para materializar esa apuesta que tienen cada una de sus empresas por los derivados petroquímicos como fuente de desarrollo de sectores productivos de alto valor y claramente como fuente de desarrollo de nuestro comercio exterior colombiano, y cómo combinan esos retos con el compromiso de ser empresas más innovadoras y claramente mucho más sostenibles. ¿Qué es lo que necesitamos para que esas dos cosas concluyan? Se genere valor para las compañías, pero también se genere valor para el comercio exterior colombiano. Vamos a empezar con Amaury. Bueno, el primer reto que tenemos todos en el sector plástico es lograr que el Ministerio del Medio Ambiente genere en un lapso corto de poquitos meses la reglamentación de todo el tema de economía circular. Esta reglamentación fue exigida en la Ley 2232 de la prohibición de plásticos de un solo uso y al no tener esta reglamentación estamos obligados a pagar un impuesto hoy en día que es súper oneroso, es súper costoso, vale tanto como la materia prima el impuesto que estamos pagando en Colombia, lo que va a hacer que si esto no se resuelve sea difícil la competitividad contra sustitutos del material plástico. En ese mismo sentido de la economía circular también está el tema de el otro reto que tenemos es la reglamentación de la biodegradabilidad. Este es un tema que no hemos mencionado hoy, pero que es importantísimo para las personas que nos escuchan en el día de hoy. Es que el plástico se biodegrada
bajo ciertas condiciones, inclusive a una mayor rapidez que muy buena parte de sus sustitutos. Y en la ley colombiana quedó un artículo que es factible eliminar el impuesto precisamente con esa excepción y no ser prohibido. Entonces, ese es otro reto que tenemos. Y por supuesto, el reto más grande que es eliminar el impuesto. Si nosotros queremos que el sector plástico prospere, o le ponemos un impuesto a todas las personas que hacen cartones, madera, vidrios, latas, todo, porque de alguna forma u otra todos impactamos el cambio climático al ser generadores de gases de invernadero. Entonces, desde ese punto de vista, o estamos todos en la cama o todos en el suelo, pero la recomendación mía es continuar buscando la eliminación. Daniel en Ecoplásticos está trabajando en eso y ojalá que nos pueda decir algo al respecto, pero nos está tocando demandar ante la Corte y ante el Consejo de Estado muchas de las medidas que se tienen actualmente. Y por último, yo recomendaría de que comencemos a enseñarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a todos los colegiales, desde el principio, cómo es el plástico, amigos, si se puede lograr un reciclaje apropiado, una recolección, una separación en la fuente y una terminación de ciclo de vida que será provechosa para todo el planeta. Muchas gracias. Gracias, Mauri. Daniel. Gracias, Natalia. Pues yo creo que hay como dos retos grandes alrededor de lo que planteas. Pues uno efectivamente es la sostenibilidad de la industria y otro es seguir desarrollando productos con mayor valor agregado que se diferencien eh, naturalmente en el mercado nacional, pero pues también en los mercados internacionales. Y me concentro más en el tema de sostenibilidad, que es tal vez el reto más grande y es un reto tal vez complejo para la industria porque digamos que esta es una industria que hace unos años y hacia atrás se especializó mucho en la transformación de unos productos químicos, en unas cadenas de suministro, en unos mercados y demás, y de un momento a otro empezó a explorar una necesidad que no conocía con el reciclaje, con los residuos, con unas comunidades diferentes, con unos proveedores diferentes, con unos productos diferentes. Entonces, eso ha sido creo que un reto complejo, pero definitivamente es una necesidad para este sector. Nosotros necesitamos unas industrias plásticas que sean sostenibles y dentro de ese mundo amplio de sostenibilidad en lo social, en lo ambiental y demás, específicamente en el tema ambiental, pues tal vez la urgencia más apremiante es acelerar ese tránsito hacia la economía circular y hacia las diferentes soluciones ambientales en cuanto a los materiales plásticos. Y dentro de la economía circular, yo creo que hay varios elementos que se requieren que son grandes retos. Por un lado, como lo mencionaba Mauri, pues tener una regulación clara, estable, justa, correcta, que no estigmatice materiales, que no afecte una industria y beneficie a otras sin tener un sustento técnico científico, que reconozca las diferentes soluciones que existen y que sea una regulación, como decía, estable de manera que las empresas ya sepan dónde están paradas, sepan cuál es el camino, sepan cuáles son las metas que tienen que cumplir y empiecen a hacer las transformaciones y las inversiones que se requieren para ello. Y además de esa regulación clara y coherente, pues naturalmente es importante y necesario para acelerar esa economía circular, atender yo diría que 3 requisitos fundamentales. Uno, la logística. ¿Cómo se garantiza que los residuos post-consumo de alguna manera regresen a las cadenas productivas a través del reciclaje o el aprovechamiento? Eso es un reto logístico inmenso, sobre eso venimos trabajando desde hace ya muchos años y hay avances, pero no es un reto fácil porque pues, los residuos se generan literalmente en todos los hogares de Colombia. Segundo, infraestructura. Necesitamos mejorar la infraestructura que tienen los recicladores, los centros de acopio, los equipos de clasificación, los equipos de transformación, acondicionamiento y demás. Y tercero, tecnologías, que tal vez lo dejo de último porque creo que es el más importante. Cómo vienen avanzando las tecnologías de reciclaje químico, cómo vienen avanzando las tecnologías en reciclaje mecánico, en separación de capas, de colores, en procesos de limpieza para permitir el producto reciclado dentro
bienes que están en contacto con alimento, entre muchos otros. Entonces diría que, digamos que en una respuesta rápida, esos son como los elementos o los desafíos más grandes que vemos en la industria plástica actualmente. Juan Diego, estás en silencio. Sí, sí, listo. No, gracias. Mira, creo que hemos hablado de todas las oportunidades que tenemos en el futuro, ¿cierto? Hemos hablado de una industria que a pesar de todos estos desafíos que hemos mencionado acá, en términos de sostenibilidad, en términos de superar los retos de contaminación que se están generando, pues es una industria que está creciendo por encima del PIB y que se prevé que va a crecer en forma muy importante en los próximos años. Hemos hablado de Cartagena particularmente de una base industrial amplia con un clúster petroquímico, pues, pero más de 400 industrias que hacen parte de ese clúster. Hemos hablado que tenemos una refinería como la refinería de Cartagena, pues que es la refinería más moderna de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Y pues todos sabemos que el puerto también nos da la ventaja de que con su interconexión, pues tenemos la oportunidad de acceder a todos los mercados del mundo y eso es una realidad, pero también en realidad el desarrollo y al nivel que uno quisiera ambicionarlo hacia el futuro para el país, pues tiene grandes retos. Y yo creo que el primero también se ha mencionado aquí es el tema de la materia prima disponible, ¿cierto? Porque un desarrollo de una materia de esta industria petroquímica requiere una materia prima que actualmente no existe en Colombia. Mucha de la materia prima de las industrias importantes químicas y petroquímicas es importada y si queremos crecer hacia adelante, pues necesitamos tener esa disponibilidad de materia prima. Y ahora el hecho de la transición energética nos abre una oportunidad, puesto que la primera base de la cadena, digamos, petroquímica plástica, que es el petróleo, pues en la medida en que se demanden menos combustibles, pues ese producto queda disponible para que se pueda llevar realmente a hacer la base de crear esas moléculas sobre las cuales se tienen que tener para poder desarrollar una industria química, petroquímica fuerte. También el hecho que como parte de la transición energética, pues tenemos costa afuera grandes yacimientos de gas que también nos puede permitir desarrollar una petroquímica diferente con base del metano, en el tema de agroquímicos, etcétera, etcétera. Pero necesitamos esa materia prima. Y es un reto importante poder lograrlo, pero en la medida, este tema de la transición energética, en la medida en que es como un juego importante, ¿cierto? Como un balance. En la medida en que el tema de la transición, de que todo esto que quiere y los nuevos lineamientos del gobierno de acelerar la transición energética, de usar energías más limpias, pues se van a consumir menos combustibles y se va a liberar materia prima para que se puedan desarrollar proyectos. O sea que ahí también hay una oportunidad. Pero entramos en el segundo reto que es muy importante y es el reto del CAPEX. O sea, todos estos proyectos requieren inversiones realmente importantes. O sea, en el pasado se han hecho estudios muy profundos para el desarrollo de la base petroquímica en Cartagena, varios de ellos, y, no, y a pesar de que generan BPN positivo, no se han desarrollado por un tema de CAPEX, o sea, son inversiones billonarias, 4.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, inclusive el proyecto que estamos madurando en la refinería de Cartagena para producir aromáticos, que es una base petroquímica, en su primera y segunda fase, pues las inversiones superan el billón de dólares. O sea, ese es un reto importante y habrá que encontrar la forma en que como país y como compañías pues podemos viabilizar que ese CAPEX vaya a la industria. Pero definitivamente hay otro tema que es súper importante, también lo hemos hablado aquí reiteradamente, que es el tema de los incentivos por parte del gobierno, porque muchas de estas industrias para poderse desarrollar necesitamos incentivos del gobierno y además competimos con industrias que nos mandan sus productos y nos hacen daño en países provenientes de países donde los incentivos del gobierno son tremendos, o sea, sudeste asiático, China, etcétera, donde el gobierno se la juega toda. Y aquí, pues, varias voces de Amaury, de Daniel, del mismo Mauricio, hemos hablado de que a veces no tenemos los incentivos que nos permitan, localmente y a nivel nacional, pues, poder desarrollar todo este gobierno. Entonces, es muy importante. Y en términos de regulación también, en la economía circular, la materia prima más importante, pues la regulación está hecha para que se pague, para que se entierre. Y entonces el que recoge no tiene incentivo
digamos, promover las cadenas de suministro que necesita todas estas industrias de economía circular que son el gran futuro. Entonces, pues rápidamente yo creo que esos serían los retos súper importantes que tenemos que ver cómo los resolvemos hacia el futuro. Muchas gracias, Juan Diego. Y cerramos con Mauricio. Bueno, yo quisiera agregar un poquitico adicional a lo que ya han comentado Mauri, Daniel y Juan Diego. Yo creo que un reto muy grande es lograr un real trabajo de equipo y un real trabajo articulado entre los eslabones de la cadena, especialmente en temas de innovación. Esto no es tan fácil.